Laquistas. Durante el comienzo del siglo XIX, los laquistas fueron un distinguido grupo de poetas ingleses. Este grupo estaba conformado por William Wordsworth, Samuel Taylor Coleridge y Robert Southey. Vivían junto a los lagos del noreste de Inglaterra, comúnmente llamado Lake District o región de los lagos. Encontraron su inspiración en la naturaleza de esta localización que los rodeaba. Los laquistas son considerados parte de la literatura romántica debido a las características y tendencias de sus poemas. El poema más famoso e influyente fue el de William Wordsworth, I Wandered Lonely as a Cloud. De aquí se daría inicio a un nuevo movimiento literario, llamado el Romanticismo. Literatura romántica. Movimiento del Romanticismo. El Romanticismo es un movimiento cultural y político que surgió en Europa desde finales del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX. Contrario al neoclasicismo, el romanticismo se basó en el rechazo de la razón, anteponiendo antes que nada la libertad y el sentimiento. Varios fueron los eventos históricos previos al movimiento que dieron un sentido al surgimiento del romanticismo. Primero, la Revolución Francesa de 1789 dejó un sentimiento de libertad e igualdad. También, a inicios del siglo XIX, el imperio de Napoleón provoca en la gente el nacionalismo. De igual manera, el surgimiento de la imprenta en 1800 permite la producción y expansión masiva de artículos literarios. Estas serían las principales razones por la cual surge un movimiento literario tan libre como el del romanticismo. Literatura romántica. La literatura del romanticismo, también llamado el mal del siglo, tuvo su cuna en Alemania, donde se mostraron las primeras acciones en contra del neoclasicismo. Un grupo de jóvenes poetas se unió al lema Sturm und Drang, tempestad de ímpetu, que dio partida a uno de los escritores románticos alemanes más famosos de todos los tiempos, Johann Wolfgang von Goethe. Este poeta sería una importante pieza en el romanticismo, pues daría gran inspiración a futuros autores románticos. Las principales características de la literatura romántica son el anarquismo, pues el romántico se concibe como un ser libre, el subjetivismo, el predominio del sentimiento sobre la razón, el nacionalismo, la revaloración de la naturaleza, la valoración del medioevo, la pasión por lo exótico, el amor y la muerte y los elementos sobrenaturales. Entre los escritores románticos se encuentran Johann Wolfgang Goethe en Alemania, Walter Scott y Lord Byron en Inglaterra, Chateaubriand y Victor Hugo en Francia, el Duque de Rivas, José Zorrilla, Gustavo Adolfo Bécquer y José de Espronceda en España, Ignacio Manuel Altamirano y Guillermo Prieto en México, Edgar Allan Poe en Estados Unidos y José Hernández en Argentina. Literatura gótica. La literatura gótica es una corriente del romanticismo. Proviene de un estilo popular adquirido en Inglaterra desde finales del siglo XVIII hasta finales del siglo XIX, y es la respuesta literaria en contra del racionalismo. Tiene como características principales castillos encantados, villanos, hombres lobo, vampiros y leyendas urbanas que están ampliamente relacionadas con el miedo y el terror. La obra que comenzó con la literatura gótica fue El Castillo de Otranto, por Horace Walpole. Otras obras claves de esta corriente son Los Misterios de Udolfo, de Anne Radcliffe, y El Monje, de Matthew Lewis. Declive. Hacia finales del siglo XIX, el romanticismo comienza a dar camino a nuevos movimientos literarios. Los parnasianos y el simbolismo en la poesía, y el realismo y el naturalismo en la prosa.